Como en cualquier otra situación vinculada con inteligencia y política, es imposible ver las cosas en blanco y negro. Hay enormes gamas de grises en medio, y quizás donde más se refleja aquello es en el caso de Heckscher, un hombre que fue un servidor leal a su agencia hasta el asiago 1970, cuando algo le hizo cambiar de actitud y oponerse a las instrucciones que desde Washington, D.C. le transmitía a su hasta entonces buen amigo David Phillips, lo que terminó por destruir su carrera como oficial de inteligencia a tal punto que hasta hoy en día su nombre no se puede pronunciar en los pasillos de la CIA. ¿La razón? Fue el único que se opuso a la idea de evitar que Salvador Allende asumiera como presidente de Chile. Esto puede ser la mejor historia, la mejor novela de espías, pero resulta que esta historia resulta mucho más real de lo que parece y más interesante todavía. Y a razón de lo mismo, hablaremos con un amigo de la casa, Carlos Basso, autor de Fantasmas de la CIA, la increíble historia real de la gente que se opuso al derrocamiento de Salvador Allende, editado por Penguin Random House bajo su sello Aguilar. Mi estimado Carlos, muy bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación con el podcast. No, a ti encantado, qué gusto, tanto tiempo que no nos veíamos, o no nos Tanto, escuchábamos, para quienes. tanto tiempo increíble. Bueno, para quienes nos van a ver o escuchar el Traficantes de Cultura, bueno, la vasta biblioteca de Carlos Basso abarca muchos libros, tanto de no ficción y ficción, pero a resaltar sus últimos dos libros, que es La secta secreta, Los secretos más oscuros de Colón y Dignidad, su último libro lanzado el año pasado, si no me equivoco, y junto Así con, es. eso, bueno, editado por Aguilar, y junto con eso, su última novela, Civita Diaboli, editado por Aurea Ediciones. Eh, y aquí hablar de estos fantasmas de la CIA, de esta historia que, como dije al comienzo, como para darle un contexto al comienzo del programa, esta historia perfectamente puede haber sido la mejor ficción escrita de espías, pero esto ocurrió en Chile y tiene conexiones con la CIA, con la caída del gobierno de Guatemala en los años 50, y hablar de la idea, y antes que todo de la idea del libro, cómo llegas a las figuras de David Acker Phillips y de Henry Heckscher, que son los protagonistas de esta historia. A ver, esta es una historia que yo conocí hace muchos años, cuando empecé con investigando documentación desclasificada estadounidense, específicamente documentación CIA, y ahí fue cuando me topé con estos dos personajes, y esto fue hace unos 12 años más o menos. Cuando me di cuenta, como efectivamente tú muy bien decías en ese texto que escogiste, efectivamente me fui dando cuenta que estas cosas que a veces pensamos que son tan maniqueas, ¿no? Que son blancas o son negras, la verdad es que efectivamente tienen muchas gamas en medio. Y una de esas gamas es justamente la que protagonizan estos dos sujetos. Justamente cuando estaba investigando por primera vez el tema de la intervención de la CIA en Chile, me di cuenta que había un agente, esta gente que tú mencionas, que se llama Henry Heckscher, que fue jefe de la estación. La CIA denominan estaciones a sus oficinas en distintos países del mundo. Fue jefe de la estación de Santiago desde 1967 hasta 1970. Y bueno, y uno piensa, básicamente en función de la contaminación que tenemos a consecuencia de la cinematografía y todo eso, ¿no? De que, bueno, un agente de la CIA, si le dicen que vaya y haga algo, ejecuta aquello, ¿no? Y casi siempre es así, pero también hay espacios, ¿no? O quedan intersticios donde las personas actúan por motivos que a veces cuesta mucho que uno entienda. Y este es uno de esos casos, ¿no? Aquí tenemos una gente que fue toda su vida, como lo escribían sus mismos amigos, ¿ah? Un derechista furioso, ¿verdad? Un anticomunista muy comprometido en esa idea, que no obstante, en 1970, cuando se toma esta decisión en Estados Unidos, que además el modo en que se llega a esa decisión es mucho más pedestre, además de lo que uno piensa habitualmente, tiene que ver con amistades, ¿ya? Y cuando esa decisión se toma en Estados Unidos, esta gente en Santiago le llega un set de instrucciones, dando instrucciones además bastante descabelladas, ¿no? Generando todo un plan absurdo del cual se mofaban los demás agentes de la CIA en Estados Unidos. Y esta gente entonces en Santiago dice, sabe que esto no va a funcionar, dicen, esto no tiene ningún sentido, en este país no están las condiciones que ustedes piensan que están, dice, esto no va a ser una dictadura tipo castrista,
¿ya? En caso de que Allende gane. Así es que se comienza a oponer, de a poco se va oponiendo a esto. Y esa oposición, ¿cómo se llama? Termina, ¿no es cierto?, con su expulsión finalmente nacida, con su marginación del caso, ¿ya? Y con una decisión de parte suya en el sentido de efectivamente hacerse a un costado. Y fíjate que esa decisión que tomó, que efectivamente le costó su trabajo, le costó hasta hoy en día ser, entre comillas, culpado de que Allende hubiese sido presidente en este país, eh, lo puso, por lo menos desde la perspectiva histórica, en la vereda que correspondía, ¿no? Él estuvo desde la vereda de aquellos que no propiciaron un magnicidio, porque en definitiva toda esta maquinación, toda esta idea, ¿no es cierto?, que es instruida desde Estados Unidos con el fin de efectuar un golpe de Estado que evitase que Allende asumiese, su único, su única consecuencia, o su nefasta, la nefasta y única consecuencia que tuvo, fue el asesinato del comandante en jefe del ejército en aquella época. Y Hechter, por lo menos de eso no participó. En ese sentido, tuvo la visión. Es más, hay un documento donde él mismo dice, esto va a terminar en un baño de sangre, cuando le dicen desde Estados Unidos que están planificando un secuestro del comandante en jefe del ejército chileno, de Manuel Schneider, ¿no? Entonces, realmente en la misma CIA se cansa él y dice, oye, en un momento de hecho lo llaman a Estados Unidos y le dicen, sabes que no te sigas oponiendo. Esto viene desde el presidente, haz lo que se te está instruyendo, ¿ya? Y ante eso él dice, ¿sabes qué? Ok, pero él vuelve a Santiago y se sigue oponiendo y en ese momento lo hacen a un costado. Y esa actitud que no tuvo antes, ojo, esto no se trata, aquí no hay héroes tampoco, ¿no? Esto es un personaje que al final de su vida, después de haber participado en muchas cosas muy siniestras también, llega tiene esta especie de giro de personaje, si hacemos esto en términos de guión, ¿no? Ese es un punto. Y el segundo punto es el que tiene que ver con Phillips, con David Phillips, que fue su amigo, que es un agente que fue captado como agente en Santiago en 1950, era un estadounidense de clase media, que viaja con su esposa, se establece en Santiago con su esposa hacia 1948, buscando un pasar más cómodo, más barato. Estamos hablando de un sujeto que había intentado ser actor en Broadway, no había tenido mucho éxito, también había escrito guiones, tampoco había sido muy exitoso, finalmente se viajan a Santiago y tampoco les va muy bien. ¿Ah? Y de hecho están pensando en volver a Estados Unidos cuando a él lo invitan, y esta es una cosa que suena bien pedestre, lo invitan a comer caldillo de congrio al mercado. Un amigo suyo, otro estadounidense, lo invita y aparece un tercer amigo ahí, un tercer estadounidense que él no conocía, que se identifica como el jefe de la CIA en Santiago. La CIA en ese tiempo, estamos hablando, esto sucedió en 1950. En aquella época la CIA tenía muy poco conocimiento público, había nacido en 1947. ¿Ya? Entonces este agente le explica quién es, le explica a qué se dedican y le dice que están interesados en sus servicios porque necesitaban en ese momento infiltrar a alguien que tuviese algún conocimiento de actuación, ¿ya? En un grupo de teatro aficionado que había en Santiago, donde había un sujeto que se sospechaba que era agente de la KGB. El grupo de teatro aficionado básicamente estaba compuesto por personas británicas, canadienses, estadounidenses. Y uno de ellos, no sabemos quién, a juicio de la CIA, era un agente de la KGB soviética. También aquí un pequeño paréntesis. Nosotros sabemos mucho de la CIA hoy día porque la CIA ha desclasificado muchos documentos. Estados Unidos ha desclasificado muchos documentos, hay una ley acerca de aquello y además también han habido decretos ejecutivos de distintos presidentes que han permitido aquello. Hay una tradición de libertad de información en ese caso en Estados Unidos que desde el punto de vista de quienes investigamos estos fenómenos es evidentemente muy importante, muy apreciable. No pasa lo mismo con los soviéticos, ¿no? Los soviéticos, al contrario, su tradición siempre ha sido esconder todo. Por lo tanto, lo que sabemos acerca de la actuación de la KGB acá en Chile es muy poco. No obstante, y por eso te digo, como aquí todo no hay maniqueos, no hay blancos y negros, ¿no? La KGB también hacía lo mismo que hacía la CIA. Quizás con un poco menos de intensidad, quizás con menos fondos, pero ambos bandos, ¿no es cierto?, se enfrentaban. Y nosotros éramos un escenario más de esta gran confrontación estadounidense-soviética que hubo desde 1945 hasta por lo menos 1990, ¿no? Y en ese contexto es donde se producían estas pugnas de estas agencias.
pugnas a través de otros, ¿no? Ellos financiaban a partidos políticos, financiaban operaciones, financiaban, ofrecían entrenamiento, etcétera. Eso, como te digo, es un paréntesis. Volviendo a Phillips, Phillips se convierte en agente, ejecuta con mucha habilidad aquella misión que había sido encomendada. No, no conocemos sus detalles, pero sí conocemos algunos documentos, ¿no es cierto?, donde se indica efectivamente que él termina su misión de un modo bastante bien. A consecuencia de eso, les encomendaba una segunda misión semejante, que es muy atractiva, digamos, desde el punto de vista de lo que hizo. Si tenemos tiempo, te la cuento en 2 minutos, Ujú. que es la captación, que además es una de las misiones fundamentales de todo agente de inteligencia, que es la captación de un informante. ¿Sí? En este caso le pasan un legajo muy, muy extenso de un informante a quien Phillips en sus memorias solamente identifica como Juan, que obviamente es una chapa, ¿no es cierto?, un seudónimo. Y ese informante Juan pertenecía al Partido Comunista, era un hombre de nivel medio, un cuadro de nivel medio del Partido Comunista. No nos olvidemos además que en la década de los años 50 el PC está prohibido acá, en Chile. Y ese personaje, Juan, a juicio de la CIA, era un sujeto en ascenso dentro del PC. Entonces les interesaba captar a Juan porque ellos ya tenían un informante dentro del Partido Comunista, pero estaba muy viejo y según ellos estaba en decadencia. ¿Mm? Entonces le pasan todos estos antecedentes y le dicen, tú tienes que captar a este sujeto como informante. Él estudia todos estos antecedentes y de a poco se va acercando a una tienda de libros usados que tenía Juan, que no sabemos dónde está, por las descripciones que da Phillips en su autobiografía. Se entiende que está como en Estación Central, Mapocho, una cosa así, digamos, un lugar de clase media baja probablemente, ¿no? En Santiago. Y, y se van haciendo amigos de a poco. ¿Sí? Obviamente Juan sospecha al inicio de este sujeto, pero lo va conquistando, se muestra como un estudiante, no lo dice exactamente, pero un estudiante de posgrado estadounidense, una cosa así, que está interesado en los procesos políticos y qué sé yo. Y bueno, en definitiva, finalmente consigue, ¿no es cierto?, una serie de antecedentes que no se conocían acerca de Juan. Sus jefes en la CIA, todo esto, le empiezan a exigir que capte luego a Juan como informante y pasan varios meses en esto. Entonces él dice, momento. Hasta que un día le dice, ok, vamos, hagamos eso. ¿Y por qué se había demorado tanto tiempo? Porque en definitiva él había hecho un estudio psicológico muy acabado de su objetivo y se había dado cuenta que, pese a que Juan era un comunista convencido, ateo, ¿cierto?, materialista, todo, digamos, lo que conlleva digamos, esa doctrina. Y había un aspecto, sin embargo, de Juan que no estaba en ninguno de los antecedentes que antes tenía la CIA de él. Y ese aspecto tenía que ver con que Juan seguía todos los días su horóscopo. Y había un horóscopo en específico, un diario en específico, que no sabemos cuál fue, que él seguía sagradamente. Él guiaba su vida, así como la esposa de Juan también, guiaban su vida en función de estos horóscopos. Entonces, ¿qué había hecho Phillips todo ese tiempo? La verdad es que lo que había estado haciendo era sobornando y había convencido finalmente al periodista del diario que escribía ese horóscopo para que en un día específico ese horóscopo fuese un texto que Phillips había escrito. No sabemos qué decía exactamente, tiene que haber dicho una cosa así como, oye, hoy día te va a llegar una oferta que no vas a poder decir que no. Y ese día, efectivamente, cuando se publica este horóscopo que él había escrito, eh, va a donde Juan va a su tienda, ellos tomaban cuenta y que tomaban piscola todas las noches en la trastienda de esta tienda, y le hace esta oferta. No menciona el concepto CIA, pero en definitiva le dicen que trabaja para el gobierno de Estados Unidos, que necesitan información, y Juan acepta. Entonces, esta operación, ¿no es cierto?, fue calificada como brillante en la CIA, por la comprensión que tenía efectivamente Phillips de la psique humana. ¿Sí? Se da cuenta de muchos detalles específicos, ¿no es cierto?, que tenía Juan dentro de su psicología. Y ante eso, básicamente, ¿no es cierto?, acciona. Bueno, y Phillips, después de eso, es enviado en 1954 con todos estos antecedentes a Guatemala, como mencionabas tú, con el objetivo, ¿no es cierto?, de que efectúe un golpe de Estado en contra del presidente Arbenz, y ahí se conocen con Heckscher. Ahí se hacen amigos, ahí son ambos condecorados por su actuación, y siguen trabajando juntos. Ellos trabajan juntos después, ¿no es cierto?, en la invasión de Bahía de Cochinos,
Ellos trabajan juntos en los intentos por asesinar a Fidel Castro. Ambos, de distintos modos, están vinculados con los hechos coetáneos al asesinato del presidente Kennedy. Phillips, de hecho, es el agente que está a cargo del espionaje de la embajada cubana, o sea, de la embajada soviética, perdón, y el consulado cubano en Ciudad de México, cuando llega Lee Harvey Oswald a esas dependencias unas semanas antes del asesinato y es fotografiado, captadas sus conversaciones telefónicas, todo eso lo hace Phillips. Phillips, de hecho, fue acusado hasta el fin de sus días de haber sido el agente que manejaba desde la CIA a Lee Harvey Oswald. De hecho, él se va de la CIA en 1975 con el objetivo de defenderse de esas acusaciones. Pero esa es una historia distinta. Y bueno, y ellos en definitiva confluyen de nuevo en 1970, Phillips y Heckscher, ¿cierto? Confluyen en 1970 cuando, y esto es un poco lo que te mencionaba al principio, Nixon toma la decisión de evitar que Allende asuma, no por una convicción íntima. Efectivamente, Estados Unidos venía intentando evitar que Allende asumiese desde mucho tiempo antes, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Y está la famosa reunión del Comité de los 40, a inicios de 1970, donde deciden inyectar muchos fondos a la oposición chilena para evitar que Allende asuma. Pero la decisión de ejecutar un golpe de Estado, o sea, de a toda costa evitar que Allende asumiese después de que había sido electo el 4 de septiembre, la toma única y exclusivamente Nixon porque un amigo suyo, su financista, es quien lo llama y le pide eso. Y ese financista, Donald Kendall, hace eso porque a su vez se lo pide un muy buen amigo suyo que fue, ¿no es cierto?, Agustín Edwards. Agustín Edwards viaja hacia el 14-15 de septiembre de 1970 a Estados Unidos, se junta con Kendall, con quien eran íntimos amigos. Kendall le consigue, ¿no es cierto?, entrevistas con el director de la CIA, con Nixon, con el fiscal general, que era John Mitchell, y con mucha gente más. Y básicamente, y de eso tenemos constancia, ¿no es cierto?, hay un documento de la CIA donde queda constancia de que el presidente Nixon, cuando junta a todos estos, junta, digamos, al director de la CIA, el fiscal general, a Kissinger y otras personas, le dice, tenemos que evitar que Allende asuma allá abajo. Ese es el concepto que usa. Y él dice, Edwards está muy preocupado y Don Kendall vino a hablar conmigo y dice, usa un concepto muy familiar, dice como Kendall es a horrible nice guy, es como un tipo espantoso, pero es mi amigo, en definitiva. Ese es el punto y toda esta estupidez que se genera después, todos estos planes absurdos, yo creo que se generan en medio de la desesperación por cumplir con el mandato del jefe, ¿cierto? Y que era un mandato absurdo y que no tenía sentido en tan poco tiempo. Fíjate tú que los planes para derrocar a Jacobo Arbenz en Guatemala, país mucho más pequeño, con dificultades geopolíticas bastante menores que Chile, esos planes comienzan a inicios de 1953 y se ejecutan hacia mediados de 1954, o sea, hay casi un año y medio de preparación. Aquí, en 10 días les dicen que tienen que, ¿no es cierto?, evitar que Allende asuma y eso los lleva, ¿no es cierto?, a cometer una cantidad tremenda de equivocaciones y a terminar cometiendo un magnicidio sin ningún sentido. Y resulta, wow, qué bomba de información solo en el comienzo de este programa. Y resulta interesante porque también respecto y situarlo en el año 70, septiembre de 1970, con la reunión del director de la CIA, Richard Helms, con el jefe de la estación en Buenos Aires, Tom Polgar, y el general Alejandro Lanús, que al año siguiente daría el golpe. En el fondo, la CIA pidiéndole a este general argentino ayuda respecto de un eventual golpe de Estado. Y Sí, Lanús le dice, ustedes tienen su Vietnam. Yo no, de hecho lo voy a citar tal sí, cual. Señor Helms, usted ya tiene su Vietnam, no me haga a mí tener el mío. exacto. Claro, eso te muestra la desesperación que tenía en la CIA. La CIA, cuando a Helms le dicen el 15 de septiembre, le dicen, usted tiene que evitar que Allende asuma. Allende, no nos olvidemos, vamos un poco a la fecha, Allende gana el 4 de septiembre, ¿ya? Y como no gana con mayoría absoluta, gana con un poco más de un tercio, 36,8 si no me equivoco, y Alessandri 35,2 si no me equivoco. Entonces, en función de la Constitución de 1925, que estaba vigente en ese momento, lo que tenía que suceder es que 40 días después de eso se tenía que juntar tanto el Senado como la Cámara de Diputados en pleno y tenían que decidir entre las dos principales mayorías. ¿Ya? No existía este sistema de segunda vuelta que tenemos hoy día. Había una segunda vuelta, pero que en definitiva tenía que ver con una decisión netamente política.
Y evidentemente, y esto se venía negociando desde mucho tiempo antes, ¿no? Ya se sabía que el partido pivot que había en ese momento, que es el que tenía esta bisagra en sus manos, que era la democracia cristiana, tenía ya un entendimiento con Allende, ¿no es cierto?, en función de este pacto de garantías democráticas que le pedían, y que Allende estaba dispuesto, como finalmente sucedió, estaba dispuesto a conceder. Entonces, todo indicaba que sin ninguna duda Allende iba a ser electo presidente el 24 de octubre para que asumiese el día 3 o 4 de noviembre, no me acuerdo bien de la fecha, me parece que es el 3. Entonces, si tú te fijas, en definitiva, la CIA tenía 40 días, menos de 40 días para evitar que el Congreso eligiese a Allende. Entonces, desde el punto de vista de sujetos como Heckscher, expertos en golpes de Estado, en conspiraciones de este tipo, era un tiempo imposible. O sea, no se podía hacer una cosa de esta magnitud en tan poco tiempo. Entonces, y Helms, que también era un sujeto con mucho, un agente de campo, digamos, que venía de la OSS, lo mismo que Sketcher, que es esta antigua agencia que antecedió a la CIA. Ellos sabían que costaba mucho. Entonces, cuando en algún momento Helms, pensando en esto, llama efectivamente, como tú mencionas, a Tom Polgar, que era el jefe de la estación de la CIA en Buenos Aires, y le dice: vente con la TUCE, tráeme la TUCE mañana. Ahí la TUCE va, pues. Si te llama el director de la CIA y tú eres un uniformado, bueno, tú vas, ¿no? Pero obviamente la TUCE no era nada de tonto y sabía que a quién lo estaban llamando. Yo creo que él viaja básicamente, ¿cierto? Porque había un grado de compromiso, qué sé yo, pero él, a mí no me cabe ninguna duda que había pensado ya qué es lo que le iban a plantear, y él llegaba a esa respuesta ya definitivamente elaborada en su cabeza. O sea, yo no me voy a meter en ese problema. Y como esa alternativa se desvanece, ¿ah? Y que además desde el punto de vista de la CIA era una alternativa fantástica, si es que la luz se hubiese aceptado. Nosotros no nos metemos, dejamos que los argentinos nos hagan su trabajo, ¿cierto? Y bueno, apoyamos después a Argentina. Pero evidentemente eso fue una chance que se jugó, si es que en una de esas pasadas, ¿no? Pero como no pasó, diseñan dos planes, el Track 1 y el Track 2, ¿verdad? Que son básicamente, una es una alternativa pacífica para evitar que Allende asuma, que consistía en básicamente quebrar la economía chilena, cosa que no se podía hacer en tan poco tiempo, no era tan sencillo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo sobornar a una buena cantidad de senadores para que, ¿cómo se llama?, para que votasen en contra de Allende, senadores y diputados. Y la verdad es que en las primeras prospecciones que hacen la CIA en Santiago se dan cuenta que no es posible, ¿no? Que no es tan sencillo. Y la siguiente opción, ¿no es cierto?, era el golpe de Estado. Y ahí es donde diseñan este plan absurdo que consistía, ¿no es cierto?, tenía muchas variantes, pero básicamente en el fondo lo que planteaban es que había que secuestrar a Schneider. A Schneider en distintos documentos de la CIA lo designan como un stumble block, es decir, como una especie de bloque de contención, ¿no?, hacia las intentonas golpistas. ¿Por qué? Porque Schneider había manifestado que, independientemente de que a él, y no cabe ninguna duda, que íntimamente no le gustaba Allende, ¿ya? Pero dice, bueno, nosotros somos profesionales, somos subordinados, por lo tanto, bueno, gane quien gane, nosotros tenemos que apoyar, o sea, vamos a seguir trabajando sea quien sea que gane. Entonces, en Estados Unidos, Phillips, que es puesto como jefe de la Fuerza de Tareas, que a su vez se supone que tiene que trabajar con Heckscher, en Santiago, Phillips es el que dice: ok, Schneider es este Stumble Block, como lo definen, por lo tanto tenemos que sacar a Schneider de en medio. ¿Y qué mejor, piensa él, que sacar a Schneider a través de un secuestro, ¿cierto? Y con ese secuestro vamos a causar una especie de estado de conmoción que va a llevar a que el presidente, aún en ejercicio, el presidente Frey, decrete estado de sitio y al día siguiente asuma una junta militar. Y esa junta militar invalide el proceso eleccionario y llama a una nueva elección y que Frey se presente y gane. Es una cosa absurda que no tenía ningún sentido ni ninguna base. Eh, entonces, en ese aspecto, ¿cómo se llama? Es cuando Heckscher empieza a decir: saben que esto no tiene ningún sentido, amigos. Esto no va a funcionar, ¿ya? Y bueno, y ahí viene todo esto que te comentaba antes y que culmina, ¿no es cierto?, con su defenestración desde la CIA, poquitos días después de que Allende asume como presidente.
y con esta prohibición, efectivamente, incluso de mencionar su nombre. Y eso yo no lo digo porque alguien me lo haya contado. Digamos, yo entrevisté hace algunos años a un famoso agente de la CIA, ya muy viejito, y efectivamente a Jack Devine. Y cada vez que yo le preguntaba a Jack acerca de Heckscher, me contestaba con eufemismo. Me decía, bueno, sobre esa gente que usted me pregunta, yo le puedo contestar tal cosa. Yo me volvía a preguntar algo. ¿Y qué pasó con Heckscher en tal cosa? Y me decía, bueno, sobre la persona que era agente o jefe de la estación de la CIA en Santiago en 1970, y me contestaba. Hasta que finalmente me di cuenta que no mencionaba su apellido. Entonces le dije, bueno, perdón, Jack, tú no puedes mencionar su apellido, ¿no? Sí, me dice, eso es así. Entonces, claro, se convierte en una especie de bestia negra. ¿Ya? Y fíjate que termina su vida de un modo bastante lamentable. Él termina aquejado por un estado de paranoia, demencia, que evidentemente son cuestiones fisiológicas, ¿no? Pero no cabe ninguna duda que muy probablemente esta situación que él vivió acá, esta oposición, este ponerse en contra de quienes habían sido sus amigos toda la vida, sus amigos, sus compañeros de funciones. Estamos hablando además de un personaje que a mi gusto tiene dimensiones shakespearianas. Estamos hablando de un sujeto que nació en Alemania, que nació en cuna de oro. Su padre era un hombre muy acaudalado. Por el lado materno también había una fortuna. Por el lado materno hay un antecedente súper interesante, además, y es que tanto su madre como su abuelo materno habían sido de los fundadores del movimiento pacifista mundial. Era gente que tenía este tema. Entonces, yo creo que al final de sus años también hay una vuelta un poco a la semilla, ¿no? Esta cosa que a todos cuando vamos envejeciendo de algún modo nos pasa, ¿no? Nos vamos conectando de algún modo con aquello de donde venimos. Ahora, la familia de Heckscher fue perseguida en Alemania por la Gestapo. Heckscher, muy joven, se tituló abogado, ejerció como juez, ¿ya? Pero su familia empezó a ser hostigada por la Gestapo. Hay dos versiones, o sea, hay una versión ahí que indica que Heckscher tenía sangre judía. La verdad es que algunos agentes de la CIA que fueron amigos suyos dicen que eso no es efectivo, que no. Pero independientemente de eso, había un hostigamiento de parte de la Gestapo que puede ser también como consecuencia de estos antecedentes pacifistas que tenían, ¿no? Y eso determina que tanto él como su hermano terminan emigrando a Estados Unidos. Y él llega a Estados Unidos y como decía también un amigo suyo, él se convirtió en un patriota de tiempo completo. Él llega a Estados Unidos, eh, postula muy tempranamente a la ciudadanía estadounidense, se integra al ejército estadounidense, se integra a la OSS y se convierte en un estadounidense casi de manual cinematográfico, ¿no? Se conocía la historia estadounidense a la perfección, que estaba muy comprometido con todos estos ideales de los padres fundadores y toda esta cosa. ¿No es cierto? Y es en ese contexto donde él se integra a la OSS, en ese contexto él combate además, él va a combatir a sus ex camaradas, a sus ex compatriotas, ¿cierto? A Alemania, en el combate en Bélgica, en Amberes, es lesionado en combate, participa en misiones de infiltración en líneas nazis, después se convierte en uno de los principales interrogadores de nazis detenidos. Él es quien dice en 1946 que hay un nazi importante a quien nadie le ha prestado atención y que tiene que ser detenido, que se llama Adolf Eichmann. Entonces, Eichmann, cuando finalmente lo detiene, lo secuestra en el Mossad, ¿no es cierto?, en Buenos Aires en 1960. Eichmann es ubicado, es puesto en el mapa gracias a que Heckscher tuvo la perspicacia de entender que ese sujeto, que no había dado nunca a él la instrucción de matar a nadie, sí había sido, ¿no es cierto?, partícipe en casi 6 millones de homicidios. Entonces, este personaje con toda esa vida hacia atrás, con una devoción absoluta a su trabajo, no sabemos, puede que haya sido así, pero yo no he encontrado antecedentes de que haya estado casado, que haya tenido hijos, ¿verdad? Su familia tenía que a una sobrina viva que he intentado contactar muchas veces y que jamás ha querido conversar conmigo, que vive en Estados Unidos, por supuesto ella. Y, y este personaje, cuya vida en definitiva fue todo esto, llega un momento de su existencia, ya un hombre casi de 60 años, ¿no?, que toma esta decisión, dice, no, sabes que yo en esto no participo. Tiene que haber sido muy fuerte, tiene que haber sido muy fuerte tu convicción acerca tanto de la inutilidad del golpe como las consecuencias que tenía. Y fíjate que
hasta hoy en día, y como contaba Ted Chagley, otro legendario agente, cuando él llega en 1972 a hacerse cargo de una división de la CIA, él pregunta, oye, ¿por qué en Chile? Él venía de Vietnam, de esa zona, no tenía idea de lo que pasaba por acá. Entonces, cuando él llega a la división hemisferio occidental, como se llamaba, y tenía a Chile bajo su jurisdicción, él pide un informe y ve que el presidente, en 1972, era Salvador Allende, socialista. Él pregunta, oye, pero ¿por qué tenemos, para ellos era lo mismo, dice, ¿por qué tenemos un comunista de presidente en Chile? ¿Saben quién dice? No, eso es culpa de Heckscher, porque Heckscher era socialista. Entonces, eso por supuesto es una simplificación, ¿no es cierto? Es un chivo expiatorio. Heckscher desde ningún punto de vista fue socialista, y a mí no cabe ninguna duda que no tenía ni una simpatía hacia Allende, ninguna simpatía en términos personales. Pero sencillamente él tomó una decisión basada tanto, como te digo, en su organización profesional, como probablemente también, ¿no es cierto?, influenciado por esta especie de vuelta a su semilla. Pero esa vuelta de semilla en el libro tú hablas de que específicamente él no lo explicita, pero tú No. en la investigación tú das a entender que ese mismo plot twist, este mismo giro en la trama, Ujú, hace de que, que el plan apurado que estaba teniendo la CIA en Chile estaba mal, precisamente porque estaba demasiado apurado, porque iba a dejar un baño de sangre y que a Estados Unidos no le ujú. gustaba este rebelde a cargo de la estación en Santiago. O sea, no es que no le gustase, digamos, él empieza a caer en una contradicción con sus jefes en Estados Unidos. Él sí gustaba. De hecho, él, a ver, fíjate en un detalle, mira, en 1967 hay un hecho súper importante digamos, en este contexto, ¿no? Y ese hecho es la ejecución, donde participa la CIA, de Ernesto Guevara en Bolivia. ¿Ya? Ujú. Después de eso, después de ese hecho, hay un documento de la CIA que yo creo, por el tipo de redacción, pues es un documento que está censurado, el nombre de quien lo escribió, pero por el tipo de argumentación que hay, yo creo que fue Heckscher quien escribió ese documento. Ese documento además se escribe en la estación de Caracas, ¿ah? Y en ese momento el jefe, hasta octubre más o menos de 1967, el jefe de la estación de Caracas era Heckscher. De ahí es trasladado a Santiago. Y de hecho, yo creo que es trasladado a Santiago por justamente ese documento. En ese documento él dice que muerto ya el Che Guevara, no hay ninguna posibilidad de que el comunismo se siga expandiendo a través de vías violentistas por el país, por el continente. En definitiva, no te olvides tú que todo esto tiene un antecedente previo, que es, ¿no es cierto?, el triunfo de Castro, Guevara y los barbudos, ¿no es cierto?, sus 80 barbudos en Cuba en 1959. Entonces, cuando eso se produce, Estados Unidos cae en un estado de paroxismo, no solamente porque tenía a un gobierno o una dictadura comunista, ¿no es cierto?, a 90 millas de Miami, sino porque además comienza lo que se denominan los movimientos foquistas. Es decir, grupos en distintos países, en todos los países de América Latina, incluyéndonos a nosotros, ¿no es cierto?, que eh, admiraban a Castro y además estaban convencidos de que se podían crear focos de insurrección en distintas partes. De hecho, eso es lo que viaja Che Guevara a hacer a Ñancahuazú, en Bolivia. O sea, es lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, es un foco guerrillero, es lo que intentan años después, ¿no es cierto?, las personas del MIR en el TUME, que son ejecutadas por personal militar. ¿No? Esa idea del foquismo. Entonces, en definitiva, ese documento de la CIA dice, eso ya no funciona. O sea, con esto que pasó, ¿cierto?, con el hecho de que la máxima figura, o una de las máximas figuras de la revolución cubana no hubiese tenido ningún éxito en la selva del Teoponte, qué sé yo, esto se acabó. Esto fue, lo de Cuba, dice, fue una excepción. De lo que hay que preocuparse entonces, esa es la conclusión, es de aquellos movimientos marxistas que quieran llegar por otras vías al poder. ¿Y dónde está eso a punto de pasar? En Chile. Entonces, en ese momento, Chile se convierte en una de las estaciones más importantes de la CIA en todo el mundo. Y es por eso que mandan a uno de sus más importantes agentes acá, a Heckscher. Por eso te digo, no es que no les gustase, o sea, de hecho mandan a uno de sus mejores hombres. Heckscher había sido jefe de la estación de Berlín, ¿no? El punto más caliente de la Guerra Fría, había estado bajo sus manos, había estado en Laos, había estado metido en muchísimas cosas. Entonces dicen, qué mejor, porque además él conocía muy bien el idioma, había estado en Guatemala muchos años, había estado en Cuba. Entonces, bueno, qué mejor que él para que se vaya a Santiago y se ocupe de esto. Lo que pasa es que deja de gustar
efectivamente hacia septiembre, cuando empiezan a llegar estas instrucciones absurdas. Hay un documento donde le dicen una cosa así como que usted quédese callado y ejecute lo que le decimos. ¿Ah? Manda a sus agentes, le dice, a distintos bares a diseminar lo que hoy día nosotros entendemos como noticias falsas. Y es más, le dicen, preocúpese para crear una, según hacían, según Phillips en Estados Unidos, con eso iban a crear una especie de atmósfera pregolpista. La CIA en Santiago tenía 7 agentes, ¿ya? Y hasta donde yo entiendo, hoy día siguen siendo 7. Entonces decían que cada agente tenía que ir a un bar distinto en Santiago y contar 3 noticias falsas sobre el clima que había. Y con esto pensaban que iban a crear una especie de estado de paroxismo a nivel país. Entonces, cuando le llega ese documento a Hechter, él contesta en forma muy brutal y dice, dejen de mandar ideas tontas. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? O sea, ya ni siquiera usó eufemismo. O sea, ya, oye, están hablando estupideces, ¿no? Entonces, ahí se va creando esta fricción, una fricción muy grande, fricción que hace que 20 días después de eso, hacia el 7 o 8 de octubre, nos llaman a Estados Unidos. Dicen, ya, ¿sabes qué? Ven a Estados Unidos. Toma un avión, va a Estados Unidos, llegó a Washington, se va a la CIA, y cuando va llegando al cuartel de la CIA, se encuentra con un amigo, ¿no?, en el acceso, y el amigo le dice, oye, ¿qué andas haciendo aquí? Yo sabía que estabas en Santiago. Sí, me dice, pero vengo a que me despidan. Estaba convencido que le iban a despedir, pero efectivamente cuando él llega y conversa con los máximos jefes de la CIA, no lo despiden. Si un agente de ese nivel, de esa importancia, no se despide. Pero le dicen, oye, esto viene del presidente de Estados Unidos, haz caso, no opines más. Ya, dice, ok. Toma un avión de vuelta, llega a Santiago, se sienta en su oficina además que estaba ubicada en aquella época en un 9º piso en calle Agustina, con vista a la Moneda. Y se sienta ahí y empieza a escribir de inmediato un informe gigantesco donde hace pedazos de nuevo estas ideas. Y ya ahí es cuando en 2 o 3 días después de eso la CIA dice, ya saben que definitivamente, o sea, entienden en Estados Unidos, definitivamente Heckscher no va a participar de esto, así que busquemos cómo hacer este plan que tenemos con gente distinta. Y ante eso acuden al jefe de la DIA. DIA es así la Agencia de Inteligencia de la Defensa, que es básicamente la inteligencia, el espionaje del Pentágono, que es muy efectivo, que es muy grande, que está en todas partes, ¿ya? Y ese personaje, que además era el agregado militar de Estados Unidos en Santiago, ese personaje es el que finalmente recibe los armamentos que envían desde Estados Unidos, ametralladoras, pistolas, granadas lacrimógenas, que son entregadas después a este grupo de delincuentes de ultraderecha, ¿no es cierto? Delincuentes, ojo, tanto de clase alta como de clases populares, ¿no? Y todos delincuentes en fin, ¿no? Y esos delincuentes son los que supuestamente intentan secuestrar al general Schneider y por supuesto terminan asesinándolo, ¿ya? Y ese asesinato se comete con armas enviadas desde Estados Unidos. Y es por eso que ese oficial que entrega esas armas, ese oficial de la DIA, termina muchísimos años después sometido a proceso acá en Chile. Eso le habría pasado a Heckscher, ¿ya? Si hubiese sido él que no hubiese seguido adelante y no hubiese tenido el coraje, ¿cierto?, para decir, no, sabes que yo de esta cosa no participo. Era el grupo de ultraderecha mandatado por Roberto Biaux en el secuestro de René Schneider. O sea, en definitiva, se supone que la mayoría de ellos tenían que ver con Bios, ¿verdad? Pero había también gente que estaba vinculada con el general de Venezuela. Lo que pasa es que nunca estuvo muy claro, ¿no? Y yo creo que está hoy en día, todavía nadie sabe bien efectivamente quién pertenecía exactamente a qué grupo. Había sujetos que se repetían en ambos grupos, y no solamente dos, había CIA, según la documentación de la CIA, ellos estuvieron coqueteando con 3 grupos de ultranacionalistas distintos, ¿ya? Uno de ellos comandado por Venezuela, otro comandado por Bill y un tercero, digamos, que es más indefinido, pero varios de los individuos los individuos operativos, digamos, que estaban en uno y otro grupo, se intercambiaban, pues aparecían acá, aparecían allá. Es como si tú hoy día tratas de hacer un mapa de la ultraderecha de este país y te vas a pillar con que un mismo sujeto aparece en distintas partes. Es un fenómeno semejante. Efectivamente, ¿no es cierto? En todo caso, digamos, las armas son entregadas efectivamente a sujetos que están vinculados a Dios. Ahora, los que participan después en el homicidio, ahí ya se produce esta especie de difuminación, ¿no es cierto?, acerca de exactamente a qué grupos pertenecían. Carlos, y como te dije al comienzo del programa, esta perfectamente pudo haber sido una novela
la mejor novela de Ujú. espías escrita. No, cuando pensaste el libro, ¿no lo pensaste como una novela? ¿O siempre lo pensaste como poner a disposición la investigación, lo que encontraste? A ver, yo la verdad es que esta historia la intenté escribir como una serie de televisión, ¿ya? Ujú. Y hubo algún interés en algunas productoras inicialmente en hacer algo con esto, pero yo creo que nunca entendieron bien de qué se trataba, ¿ya? Parece que le faltaba acción o qué sea. Entonces, yo también, y en algún momento se lo dije a una muy buena persona, a una de estas productoras, en definitiva, saben que si no te interesa, déjame esta historia, porque a mí me parece muy buena. O sea, me parece que una historia que hay que contar. Claro, perdón, un detalle, porque cuando yo empecé conversando con algunas productoras, yo lo que quería inicialmente era contar esta historia desde el punto de vista de la no ficción, contarla con mucho detalle, contar todas las cosas involucradas en esto, incluyendo el asesinato de Kennedy. Pero finalmente, la única opción más seria que hubo desde ese punto de vista fue una productora que quería esto convertido en ficción, ¿ya? Y eso significaba incorporar más elementos, más personajes y qué sé yo, y finalmente eso nunca cristalizó. O sea, ante eso yo también tomé la decisión, y esto se lo dije como te digo, una persona de ese ambiente, le dije, mira, sabes que si ustedes no están interesados en esto, avísame luego porque yo quiero escribir esta historia. O sea, la voy a escribir, sea como guión de ficción, no ficción, pero si la tengo que escribir yo, digamos, la voy a escribir como lo hice hoy día a través de un libro de no ficción. Y ¿Y eso cómo, es. y a tu juicio, cómo es este contraste de luz y sombra? Porque tenemos a Hatcher que termina siendo un paria hasta el día de hoy, Ujú. respecto de su labor en Santiago en el año 70, versus David Atal Phillips, que en su comienzo lo colocas como protagonista del cine, del naciente cine chileno de la época, Así es. y después termina como piloto de guerra, involucrado en parte de la Segunda Guerra, y después como que parte de la CIA. ¿Cómo catalogas este luz y sombra de cada uno de estos personajes? Y como yo te decía antes, esto es como bien shakespeariano, porque en definitiva, si tú quisieras decir que hay un villano, ese villano fue Phillips, ¿verdad? Phillips fue un mentiroso. Phillips es un tipo que en su autobiografía dice que él, cuando estaba en Washington, cuando se entera que ha fallecido el general Schneider, y él dice que lo siente mucho, que Schneider fue un demócrata. Pamplinas, los documentos desclasificados que él nunca supuestamente pensó que se iban a desclasificar veintitantos años después, nos evidencian que él es quien diseña el plan para matar a Schneider, para secuestrar, para terminar asesinando, ¿no es cierto?, a Schneider, que estaba avisado, que Heckscher había dicho esto va a terminar en un baño de sangre, o sea, ustedes lo van a matar, si siguen haciendo esto. O sea, todo eso lo sabía y él muy cínico, ¿no es cierto?, en su biografía dice que siente mucho esto, que qué sé yo. Entonces, sí, pues tú lo quieres ver desde ese punto de vista es muy shakespeariano, porque la única persona que tuvo una conducta, diríamos, ética hacia el final de su vida es Hector, y él termina disminuido, termina abandonado, termina prohibido, termina basureado, como diríamos acá en el país. Y Phillips, en cambio, sigue ascendiendo, ¿verdad? Mm. Phillips termina ascendiendo, llega a los puestos más altos de la CIA. En 1973, de hecho, lo asume como director de la División Hemisferio Occidental de la CIA. Y él mismo toma la decisión 2 años después de abandonar la CIA para defenderse de estas acusaciones de estar involucrado en el homicidio de Kennedy. Ahora, sin perjuicio de eso, de que fue acusado, ¿no es cierto?, y se defendió y fue citado a muchos comités parlamentarios en Estados Unidos y todo eso, sin perjuicio de eso, él tuvo una vida bastante plácida. Él se convirtió en escritor, publicó muchos libros, era invitado a programas de televisión, hay mucha documentación acerca de él. Y Hector, de él sabemos muy poco y terminó, como te digo, en una especie de abandono. Ahora, más allá de ambos, de si pudiésemos decir que aquí hay villanos o no, la verdad es que yo creo que lo importante de esta historia es que nos evidencia un pedazo de la historia de este país que no conocíamos y nos muestra gente que no sabíamos qué papel había tenido, ¿verdad? La trascendencia que tuvo. Me parece que el gesto de Heckscher es, no sé si heroico, no sé si de para tanto, pero sí me parece, o sea, de un coraje
gigantesco. O sea, me parece que forma parte, debiese formar parte, a mi gusto, Hector, de este panteón de héroes trágicos que tenemos en este país. Insisto, sin meternos a conversar acerca de su vida previa, ¿no? Así que desde ese punto de vista, creo que es una historia que tenía que ser contada. Y además es una historia que sigue en progreso. A medida que va pasando el tiempo, cada vez vamos conociendo más documentación y tenemos más antecedentes acerca de ambos. En los minutos finales de esta conversación, que creo que nos quedamos cortos, que como pudo haber dado más, pero la virtud del tiempo vamos a dejarla acá. ¿Mm? Carlos, quiero darte las gracias por tu Aquí, tiempo, pues por, encantado. por qué tremendo libro, qué tremendo libro. Como Te dice, pasaste. esta es la mejor novela no novela respecto de espías. Como tú dices, un pedazo de la historia que no conocíamos respecto de un hecho de que hoy 2023 se cumplen 50 años del golpe de Así Estado, es. del derrocamiento de Allende y la asunción de la Junta Militar. Bueno, recomendadísimo para quienes nos verán o escucharán Los fantasmas de la CIA. Y bueno, la biblioteca completa, Carlos Vaso. Váyanse, sumérjanse, van a encontrar historias variadas, todos de un tono, todos de un tono tremendamente atrayente, muy entretenidas y sobre todo, wow. No sé qué más decir. Bueno, estos minutos finales son tuyos, Carlos, para que digas lo que guste respecto del libro o de lo que guste. No, nada, te agradezco mucho, todas son un poco excesivos a mi gusto, ¿no? Tú sabes que hay mucho afecto de por medio. Oye, pero además de eso, bueno, como mencionaba antes, yo creo que estamos en un contexto, digamos, donde este tipo de historias tienen que ser conocidas. Yo creo que más allá de que hoy día por ejemplo, califiqué de villano a Phillips, la verdad es que yo evité eso en el texto, te estoy dando mi opinión aquí, pero el texto, la verdad es que está abierto ahí para quien quiera que conocer, digamos, acerca de qué pasó en este país, busca un poquito más de antecedentes. Todo lo que está ahí en ese texto está hablado en documentación. Es documentación, además, fíjate que en este caso, justamente como le dimos este tinte novelesco, no pusimos la bibliografía, que es algo que hacemos habitualmente y que mucha gente se queja, que entorpece, que se lectura y todo esto. Esta vez la dejamos afuera, pero la verdad es que toda esa bibliografía ya ha sido publicada en textos anteriores míos. Bueno, en Chile, en Chile Top Secret, la conexión chilena, hay algunos textos nuevos, digamos, pero todo esto está basado en documentación. Está todo basado, bueno, en documentación, en algunas entrevistas también, ¿no es cierto?, otros textos. Pero como tú decías al principio, lo escabroso de esto es que no es inventado. Todo esto pasó efectivamente. Y eso te demuestra lo complejo que es este mundo en que vivimos. ¿Qué más poder agregar? Carlos Vaso, autor de Fantasmas de la CIA, la increíble historia real de la gente que se opuso al derrocamiento de Salvador Allende, editado por Aguilar, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Carlos, muchísimas gracias. A ti, cuídate mucho, que estés muy bien.